Este episodio es presentado por Mercado Roma. Importante. Este programa contiene entrevistas no periodísticas con fines de entretenimiento y no debe ser considerado como asesoramiento profesional, recomendación en ningún caso. Este podcast es de una mujer que no sabe nada y pregunta de todo. Hola personas, ¿cómo están? Espero encontrarles muy bien. Yo soy Kikis y como siempre, tengo muchas preguntas al respecto de chamanismo. Ajá, ya sé, tema intenso, pero un recordatorio ligero. Y es que en Mercado Roma hay más de 40 spots donde puedes disfrutar maravillosa comida. Porque se diga lo que se diga, la panza también piensa. Y ahora sí, Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado y gracias por la invitación también. Con muchas ganas de responder todas las preguntas. Va, primero que nada te presento el botón. Esa es tu salida de emergencia. Si yo cruzo una línea que no te parece chida, si te incomoda de alguna manera, o si necesitas que este episodio termine por lo que tú quieras, oprime ese botón y esto acaba sin preguntas. Va. ¿Perfecto? El chamanismo, ¿qué es? Es una pregunta, la verdad, muy amplia. Ajá. Pero, bueno, fíjate. Yo creo que podemos empezar con un enunciado y luego te doy contexto. Ah. O sea, el chamán es puente. Ok. Es puente, es médico y es brujo. Ok. Esas tres cosas. Aunque no todos es lo mismo. El chamanismo es una palabra que, bueno, su origen es en Siberia. Ok. Tiene un contexto cultural muy antiguo y yo te puedo decir también desde la parte como de la antropología, la forma de religiosidad más antigua que existe para la humanidad. Ok. Entonces, antes de que existiera el sacerdocio de cualquier tipo de religiones, toda esa parte como de mediadores, hechiceros, el chamán englobaba todo ese tipo de cosas. Es como hablar de la filosofía como madre de las ciencias. El chamanismo es como el origen de las religiones, ¿no? O de todos los fenómenos religiosos o místicos. Ya hoy en día, y eso es algo que sí quiero aclarar, el chamanismo hoy hace referencia a los saberes ancestrales. Ok. De hecho, en México, lo correcto no es utilizar la palabra chamanismo. Existen otros términos como nahual, como tlamatini o tlacatecolot, pero, por ejemplo, el nahual es un sabio que alcanza ciertos niveles de conciencia y no nada más se transforma, sino se conecta, ¿no? Y te enseña la conexión. El tlamatini es un filósofo, sabio, psicólogo, pero que también desarrolla cierta sensibilidad a la energía. Y el tlacatecolot es el brujo, que puede andar también por ahí en la oscuridad o en la sanación, ¿no? Hoy en día la verdad es que yo utilizo la parte de practico el chamanismo, soy un chamán mexicano con las raíces culturales de México, porque es algo que todos entendemos, ¿no? Pero no todos los chamanes somos iguales. Pero el chamán básicamente consiste en ser puente entre el mundo de los espíritus y el mundo de nosotros. Para mensajes, visiones o curaciones. Y también, la verdad, para que así lo decida, para maleficios. Pero es ser esa parte, esa conexión. O sea, el chamán es esa conexión. Ok, ahora, ¿ser chamán se nace, se hace, se hereda, se aprende? ¿Qué? Yo creo que se nace y se descubre. Ok. Esas dos cosas son bien importantes porque a diferencia de otras prácticas, o sea, como podemos hablar, por ejemplo, de la brujería o de la magia o de la hechicería, que uno puede aprender y puede desarrollar las capacidades que naturalmente todos tenemos así de manera espiritual, el chamán nace, pero no cuando nacemos nosotros en la vida. O sea, el chamán se hace por un acontecimiento que está relacionado a la vida y a la muerte. O sea, por ejemplo, una enfermedad. O sea, tiene que haber un evento en tu vida que te marque como si tuvieras tú una muerte. O sea, está relacionado a la muerte. El chamanismo, de hecho, es un camino espiritual relacionado más con la muerte que con la vida. O sea, uno tiene que aprender a dejar de ser, uno tiene que aprender a morir a sí mismo, uno tiene que aprender, y de hecho uno se hace chamán a través de las experiencias de la muerte. Puede ser una enfermedad, puede ser que estuviste cerca de la muerte, puede ser a través de una crisis de vida y de identidad muy grande. De hecho, hay muchos chamanes que, por ejemplo, bueno, tenemos a los graniceros, ¿no? Los graniceros o los tiemperos en México, que son los hijos del rayo, ¿no? Los que que se conectan con los fenómenos climáticos. Y ellos se hacen a través les cae un rayo. O sea, les cae un rayo y no mueren. Entran en coma, van y regresan.
ese tipo de viaje, de ir y regresar, es lo que te hace puente. Entonces, así es como uno se hace chamán. Y también puede importar mucho la parte del linaje. Entonces, si tú ya vienes de linaje, de familias donde ha habido chamanes o chamanas, lo puedes ir descubriendo como practicar el chamanismo. Pero como tener ya ese llamado, tienes que tener una experiencia de muerte. No sabía eso. Sí, eso es lo que más se parece a lo que luego la psicología y lo demás le llaman como el viaje del héroe. O sea, hay un evento traumático, hay algo que te cambia y puede ser no nada más físico, ¿no? O sea, puede ser a veces, mira, yo he conocido casos de gente que a lo mejor de pronto también se mete mucho en adicciones, ¿sabes? O en una vida muy compleja y en la cárcel o en momentos de mucha oscuridad que realmente se siente como una muerte hasta psicológica. Y tienen un acontecimiento que los hace renacer. Y esos acontecimientos puede sonar muy sencillo, pero es más complejo de lo que parece. O sea, es en sueños, en enfermedad o en visión, ¿sabes? Y entonces te surge el don o te resurge el don. Es comienzo a hacer cosas o a tener resultados y no sé cómo lo estoy haciendo. Me sale. ¿Sabes? Y entonces de ahí ya viene la parte de hay que formarse. Ya hay que aprender, hay que acercarse a maestros, hay que acercarse a entender desde dónde va a ser el punto donde yo entiendo la vida y ahora sí ya te formas como chamán. O sea, no nada más es ya me sale curar, ya sé limpiar, ya. No, tampoco es tan fácil. Tiene varios momentos, ¿no? Wow. O sea, ¿a ti te pasó una experiencia y a partir de ahí tú dijiste, he cambiado? O sea, algo en mi todo cambió. Y a partir de ahí, ¿cómo te das cuenta de lo que cambió va dirigido hacia allá? ¿Me cuentas eso? ¿Cómo pasó? Claro, fíjate, yo desde niño, o sea, para empezar, la forma en la que yo nací fue muy compleja. O sea, yo nací exactamente el día que cumplí 7 meses, nací morado, o sea, con problemas respiratorios en un contexto, yo soy hijo único o sea, tengo hermanos, pero son mis primos realmente, pero yo no tengo hermanos de sangre, pues. Y nací muy complejo, o sea, mi nacimiento fue muy caótico, no podía respirar, o sea, desde una cercanía a la muerte desde muy pequeño, ¿no? Crecí en un clima de violencia paterna muy fuerte, o sea, todo el tiempo vi cómo estuvieron a punto de asesinar a mi mamá, o sea, no hacia mí, pero fui testigo ¿no? De mucho machismo y demás. O sea, mi papá me pedía, Emilio, sabes que yo tenía 3 años, ¿no? 4 años. Ponte aquí para que veas cómo casi mato a golpes a tu mamá. Entonces, constantemente es un acercamiento a la muerte, a la posibilidad de la muerte muy complejo. También vengo de linaje. O sea, de mi familia paterna, las mujeres son brujas. Mi abuela, mi bisabuela y demás, pero son brujas que de linaje se han dedicado a hacer trabajos dañinos. O sea, la magia negra. ¿Ok? Y de mi parte materna, mi familia es súper religiosa y muy bondadosa, y el sacrificio y el amor y demás. Resulta que, bueno, pasa eso, mis papás se divorcian, están a punto de que mi mamá muera a golpes, un montón de cosas. Se divorcian, mi mamá conoce al que fue mi padrastro y yo desde niño siempre me pasaban cosas, o sea, yo siempre dije que tuve que aprender a hablar con espíritus porque no tenía con quién jugar. O sea, era hijo único yo aprendí a leer el tarot a los 9 años. Ajá, o sea, yo solo. Me compré un tarot egipcio porque siempre me gustó la historia antigua y en vez de carritos, tenía yo puras momias y cosas de pirámides y cosas prehispánicas también, todo. Entonces yo aprendo por libros, por mi propia cuenta y empiezo a hacer mis cosas en mi cuarto, etcétera. El punto es que cuando mi mamá ya vive con este padrastro, yo empecé a sentir como que las cosas me pasaban a mí. O sea, por ejemplo, antes de dormir me daba una crisis de ansiedad y decía, es que siento el corazón que se me va a salir y como que me va a dar un infarto y yo, mamá, me voy a morir y no te vayas y demás. Y amanecía y a una tía moría de un infarto. ¿Sabes? O sea, o es que siento que no puedo mover una pierna, no sé qué, y atropellaban a un sobrino, ¿no? Un primo. O sea, entonces, como todo, yo no sabía qué me estaba pasando, ¿no? Y yo desde niño siempre vi un viejito. Pero yo pensé que era como mi amigo imaginario. Un viejito de pelo largo que me decía
como que me enseñaba cosas, o sea, pero como que me daba instrucciones. Bueno, pasó el tiempo. Cuando mi padrastro, yo escribo, me gusta mucho escribir poesía y guiones y demás. Y yo escribí una obra para el Día de las Madres en el 2006 más o menos, de cómo Dios había creado a las mamás, ¿no? Algo que yo había soñado, yo lo convierto en obra de teatro. Lo escribo y entonces yo despierto a mi padrastro porque se había quedado dormido para trabajar y yo sentí que iba a morir. Y dije, creo que hice mal en despertarlo. Entonces yo estaba en quinto de primaria, creo una cosa así. Y lo desperté y demás, lo atropellan ese mismo día y fallece al siguiente día. Entonces yo empecé a decir, siento que algo no está bien. O sea, esto que siento no está bien, pero todos eran experiencias con la muerte. O sea, todos eran experiencias con esto. Y yo creo que, o sea, yo aquí soy hijo del diablo, una cosa así. Y entonces decido refugiarme en la religión. Y a los 14 años me meto al seminario para ser sacerdote. Ok. Estuve 6 años para ser sacerdote, hice algunos tipos de votos, o sea, estuve muy metido, mis hábitos, mi sotana, todo. Y ahí también siempre ve a visitar enfermos y yo visitaba el enfermo y se me moría. Yo decía, no, tengo mala mano. O sea, o me esperaban y los ayudaba a despedirse y así, y siempre ha sido algo, esa cercanía. Fue una experiencia muy oscura en mi vida. Okay. O sea, la iglesia, viví mucho daño psicológico, entre siendo un adolescente. Salí a los 20, batallé mucho para salirme, también porque ya tenía que tomar ansiolíticos, porque ya no quería estar ahí. O sea, yo llegué a comer en el piso, porque me regañaban, porque fui bien contestón siempre, porque siempre he sido un ñoñazo y me ha gustado mucho estudiar la parte antropológica, filosófica, y siempre cuestionaba todo, ¿no? Hasta que decidí no creer en nada. Y estaba en misa, pero no comulgaba, no creía en nada, pero tenía que cumplir. O sea, yo me empecé a sentir hipócrita porque también empecé a ver todo lo que pasaba ahí adentro, que es un mugrero, o sea, con mucho respeto, pero lo digo como desde mi propia experiencia, ¿no? Y me sentí muy decepcionado y empecé con una crisis de identidad enorme. O sea, aparte también me estaba descubriendo yo qué siento, qué quiero y demás. Entonces una de esas decidió, entre que me iban a correr por contestón y decido salirme. Ahí yo salí de 20 y dije, oye, no sé qué hacer de la vida, o sea, ¿qué es esto? Ahí dentro de la iglesia también ya me pasaban muchas cosas y mis compañeros eran testigos de cómo me pasaban cosas y que me decían, es que hay un niño alrededor de ti cuando te duermes, o sea, ¿qué es eso que estoy viendo? Entonces yo todo le decía que era del diablo. Para no hacerte ya más largo, es como me voy del seminario un diciembre y en marzo, justo el equinoccio de invierno, yo ahora lo relaciono muy bien. Y en marzo, yo cumplo el 18 de marzo, muy cercano a la primavera. Ese día pasé mi cumpleaños después de meses y me voy de voluntario a Oaxaca, a una comunidad indígena para enseñar español. O sea, decía, yo no quiero saber nada de la iglesia, ninguna religión, de absolutamente nada. Y llego, iba a enseñar español en San Juan Quiaije y luego a otras comunidades chatinas en el pueblo de Oaxaca. Y por andar de curioso me comí un tamal de iguana con chipilín y yo no sabía que era iguana, yo pensé que era pollo. Ok. Entonces cuando digo, qué rico el pollo, me dicen, no, es iguana. Y yo me quedé así, yo según no era alérgico a nada, al día siguiente yo empecé a tener una serie de sueños muy raros. Veía un búho, veía, no sé, muchas cosas que no entendía y decía, seguramente es por el duelo que estoy pasando, una crisis y demás, y me enfermo. Me enfermo de una cosa que hasta ahorita no sé qué me dio, pero me llené la piel, o sea, se me hinchó como, parecía así como el pan, los colchones de pan, ¿sabes? Así, sí. O sea, era seguido, todo hinchado y batallaba ya para respirar. El pueblo estaba en la punta, en la montaña, y el hospital estaba en Juquila, o sea, como a 3 horas hacia abajo. Entonces me empezaron a curar. Lo que primero que hicieron fue me tallaron con hierbabuena hasta que la piel estaba así, casi escaraperándose, y me echaron jícaras de mezcal. Entonces yo estaba así, no me curaba, me hacían todo lo que la medicina tradicional podía, ¿no? Y yo empecé como a tener mareos porque no podía respirar bien y me dijeron, ¿sabe qué? Con mucho respeto, lo vamos a llevar con un señor porque ya no sabemos qué hacer, ¿no? Antes del hospital me llevaron con el curandero y yo decía, yo no creo en eso, o sea, eso es pura mentira, yo no creo ni en Dios ya, o sea, nada. Me llevan con el curandero y lo primero que me acuerdo es un señor ya grande, don Pedro, que ya falleció, y me dice, usted ya menos iba a morir, o sea, como usted se tiene que morir, me dijo.
Y yo de 20 años así, yo todo asustado, y yo, no, me van a hacer brujería. Me dijo, no, yo te soñé, te estaba esperando. Me dijo, usted estaba para ser padre, y me empezó a leer la vida y yo no quería que nadie supiera. Y yo nada más, o sea, sentí la sangre hasta los pies, nunca había tenido una experiencia así. Me dijo todo. De que a mí me dijeron que tenías que durar los 6 años exactos y todo, de que cúrate, te voy a dar un té y te voy a hacer una curación. Me di un té, me dormí, pasaron 3 horas y cuando no sé qué tanto pasó, que era como cuando te da fiebre y empiezas como a alucinar. Me desperté y ya nada más tenía puntitos. O sea, ya nada más tenía puntitos y él me dice que no me iba a cobrar dinero. Pero que después de dar mis clases en la tarde, le fuera a ayudar a barrer. Y dije, bueno, pues vengo a servir, o sea, yo vengo de voluntario, está bien. Y nunca barrí. O sea, sus enseñanzas fueron, afuera tenía él, pues vivía en la punta del cerro, me decía, voy a hacer una curación, tráeme 3 plantas de allá de las que son para curar. Y yo, es que yo no sé cuáles. Y hablaba español medio mocho, ¿no? Y yo no sé cuáles, sí sabes. Y sí sabes. Y si no, párate y pregúntales. Párate y pregúntales. Tú vas a saber cuáles. Y yo no creo en nada. O sea, pero, pues, ¿cómo? La verdad, en mi interior, malamente, porque después me dieron un montón de lecciones, fue bueno, ya está grande. O sea, tengo que hacer esas cosas. Y bueno, yo no creo en nada. Bueno, a ver, plantas, ¿cuáles son? Y entonces decía, nada más le voy a quedar viendo. Y decía, bueno, creo que esta y esta. No sabía nada yo de plantas. O sea, nada más que lo que mi mamá me curaba, porque a mi mamá sí le encanta toda la parte herbolaria. Se la llevaba, ok, muy bien. O sea, a mí me empezó a enseñar, pero a esa manera. Yo aprendí algo que es a leer el agua, que es un método muy antiguo. Y su enseñanza fue, rézale esto, ¿qué ves? Yo nada, sí ves, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y yo, ya empiezo a ver esto, sí, muy bien, yo también. Entonces, básicamente lo que me ayudó fue como a recordar algo. Pero después de ahí me seguí enfermando. Y en esas crisis, o sea, yo decía, me voy a morir, o sea, mi mamá no sabe qué está pasando. ¿Cómo les explico si soy el expadrecito y ahora estoy acá? O sea, entonces, esa fue la experiencia más fuerte. Yo estuve 1 año. Ok. O sea, yo estuve todo 1 año viendo cosas increíbles, o sea, que yo trataba de explicarme racionalmente, pero que al final ahí estaba ayudando, o sea, y que al final me hacían sentido y que al final nunca me dio, o sea, es justamente como el viejito que veía desde niño me daba instrucciones, nomás haz esto y ya, pero me empezaba a dar sentido, ¿no? Hasta que tuve ya muchos momentos de iniciación y así fue. Qué así loco. Estoy acá. Wow. No sabía nada de esto. De hecho, o sea, cuando yo te vi, o sea, cuando te vi, yo dije, esta persona está muy joven para ser chamán, está muy blanco para ser chamán. Necesito preguntarle cosas porque justamente la imagen de un chamán, pues es ese viejito que te enseñó, pues, ¿no? Y es de esa región donde te enseñó. Exacto. Y es de esa tierra y es todo eso. Hay un estereotipo alrededor de eso y que creo que es con lo que también siempre, pues es lo que tengo que responder todo el tiempo. Claro. ¿No? Ahora, el chamanismo, o lo que llamamos así, es filosofía, es religión, es una práctica espiritual, es un sistema de creencias. Es una práctica con raíz cultural. Ok. O sea, sí es una práctica con raíz cultural, porque creo que nosotros podemos practicar chamanismo o que nuestra espiritualidad sea ser como practicantes del chamanismo y no todos tenemos por qué ser chamanes, ¿no? Ahora, eso es como utilizar una palabra muy en general que tiene que aterrizarse. Ok. ¿Okay? ¿Qué tipo de chamanismo practicas? Ok. Ok. Y entonces ahí nos vamos a topar, aunque eso es algo por lo que también me tiran mucho, o sea, porque para que me entiendas, voy a decir la palabra chamanismo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo muchas prácticas espirituales, no las mezclo entre sí. Mi práctica principal es esta que aprendí de una tradición espiritual que me enseñaron, este abuelo, que es la parte náhuatl. Ok, o sea, yo creo en los dioses prehispánicos de México, o sea, en Tlaloc yo creo, hago rituales, rezo en Quetzalcóatl, toda esta cosmovisión, o sea, ahora sí que es el chamanismo a partir de qué cosmovisión. Ok. Entonces, no es una religión, no es una práctica mágica nada más, porque hay chamanes que no son brujos, y hay chamanes que te van a decir que los chamanes brujos no son buenos, y al revés, y todo el mundo se está peleando, pero la verdad es que, mira, yo creo que el chamanismo lo primero que entiende es que no hay nada separado. Okay. ¿Sabes? Y creo que eso, quererlo separar y quererlo fragmentar y esquematizar,
va en contra del chamanismo, o sea, porque nos enseña que todos somos parte de un ciclo, que todos somos parte de una divinidad, del gran espíritu o meteo, como lo quieras llamar, universo, etcétera, que todo tiene un alma y que nos podemos conectar a todo. De ahí se desprende la forma de ver la vida. O sea, que al viento yo le llamo Ejecat, que al agua yo le llamo tal cosa, y bueno, los ciclos y demás, pero es una práctica que todos podemos tener dependiendo de qué raíz cultural tengas. Ok, entonces si entiendo bien, el chamán es esta figura que está entre lo terrenal, que somos nosotros, y la muerte. Ajá. ¿Sí? La muerte como el mundo espiritual. O sea, ese es el puente. Solo es el mundo espiritual y que para llegar ahí pues hay que atravesar esa parte, ¿no? Ok, entonces, partiendo de ahí, ¿qué tienen que ver las plantas? Por ejemplo, las plantas en la herbolaria, pero las plantas de poder, pero las plantas maestras, pero las plantas medicina. ¿Sabes? O sea, cómo se mezcla el chamanismo, para llamarlo de alguna manera, con la naturaleza, ¿sabes? Ajá, es el vientre. O sea, la tierra, las plantas, es de hecho quien nos enseña a ser chamanes. Ok. Ok, porque lo primero que tenemos nosotros que entender es que la tierra o las plantas nos enseñan a vivir en el ciclo de la vida y de la muerte y que ambos son tan necesarios para existir. Okay. Entonces, fíjate, tenemos una deidad que es Tonancincuatlicue, que es muy conocida, ¿no? Por acá, y tiene 2 cabezas de serpiente. Esas 2 cabezas de serpiente simbolizan, a Coatlicue se le llama también, se le relaciona con el arquetipo de la madre tierra. Y a esas dos cabezas significa que la tierra es madre de la vida y es madre de la muerte, porque en la tierra de eso se trata el ciclo, ¿sabes? O sea, si la planta medicinal tiene que crecer y demás, muere, y la tierra en su vientre sagrado, que le llamamos así, tiene la capacidad de compostar eso. Y de hecho eso es lo que, o sea, la muerte es compostaje, es renacimiento, es sacar el nutriente que para mí es basura y que ya no sirve, o que yo me muero, me descompongo y huelo feo, etcétera. La madre tierra lo transforma en tierra fértil para que vuelvan a hacer la medicina. Sin esa muerte no hay fertilidad. Entonces, eso es lo primero que nos enseñan. Por lo tanto, la curación es así. Por eso las plantas son maestras para curar. A mí el abuelo me dijo, usted para poder curar tiene primero que aprender a enfermar. Entonces, la primera experiencia es con la enfermedad, conocer la enfermedad o experimentarla y saber que tengo la capacidad de provocarla también. Y esta es la naturaleza, o sea, hay medicina y hay veneno. Entonces, así se relacionan las plantas y así es como aprendemos a categorizarlas. En plantas que nos ayudan para curación espiritual, para curación física, etcétera, ¿no? De ahí se desprende la herbolaria, de este origen. Ok, ahora, hablando de las plantas maestras, como se le dice, como el ayahuasca, el peyote y sus ceremonias. Ahí hay una figura del chamán en esa ceremonia. Yo nunca he hecho una ceremonia ni de ayahuasca ni de peyote, pero sé que hay un chamán ahí. ¿Qué función ejerce el chamán en ese tipo de ceremonias? Y sí es indispensable esa figura ahí. Sí. Ok. O sea, sí. Y ahora yo diría que no en cualquier ceremonia son chamanes. Ok. Ok, eso es bien importante. Las plantas de poder, dígase todas estas, el peyote, la ayahuasca, hasta los hongos, la psilocibina, etcétera. De hecho se le llaman experiencias iniciáticas. Ok. O sea, no son para cualquier cosa que tú quieras sanar. O sea, en la raíz o en la tradición uno se inicia, es la experiencia en la que uno experimenta su muerte a nivel espiritual también y renace. O sea, en muchas tradiciones te tardabas años de formación, tenías que haber pasado un montón de cosas en la vida para poder tener una ceremonia de estas. Entonces, yo creo que hoy en día puede haber facilitadores que te cuidan y demás, pero no son chamanes. Y ahí es en donde podemos distinguir un círculo de meditación con medicina, de una ceremonia ritual. Esa distinción es bien importante. La figura del chamán es muy importante porque el chamán trabaja junto con la planta para curar a la persona que está. Si no, solamente es alguien que te está cuidando para que tú tengas tu propia experiencia. Pero el chamán es el que te hace tierra, ¿sabes? O sea, el chamán es el que cuida el círculo, el que te hace tierra. Y como hay tanta sensibilidad energética, o sea, abrimos un espacio sagrado,
pues si tienes que liberar cosas, si hay otros espíritus y demás, el chamán es responsable de cuidarlo a nivel espiritual. Por eso es que luego a nivel energético muchas personas van a ceremonias y regresan sucias energéticamente. O regresan parasitadas energéticamente. O no les ayudan a integrar porque no es para todos y la figura sí es indispensable si quieres hacer una ceremonia. Si no, puede ser una experiencia terapéutica o lo que sea, no recreativa y demás, pero una ceremonia no es. La ceremonia la tiene que sostener un guía. ¿Y cómo saber si es un chamán, la persona que está guiando una ceremonia, digamos, de ayahuasca, o es una persona que está nada más como guiando, ¿no? Fíjate, eso es algo que es complicado porque justamente como tú me decías al principio, creo que visualmente me pueden catalogar en ese estereotipo, ¿no? El chamán de Tulum, ¿no? El de la experiencia de medicinas del hotel. Y no, o sea, te lo puedes tú identificar a través de entender, primero, que ese chamán no se hizo de una ceremonia a otra. O sea, no es yo ya comí hongos, ya puedo guiar hongos. No puede ser así. Y otra, ¿cuál es su raíz? Solamente hace eso, tiene una cosmovisión. Pregúntale de qué forma él ve la vida. Si ese chamán te dice que él cree en la reencarnación y el karma, en Ganesha y en Brahman, todo lo hindú, pero a la vez también en Ometeo y telemezcla y también el Feng Shui y demás, no hay raíz. ¿Sabes? A ver, una cosa que sí quiero distinguir es, podemos integrar varias sabidurías, porque eso es bueno, pero no podemos mezclarlas. Entonces, tú vas a saber, oye, a ver, ¿qué guías? ¿Cómo te formaste? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo ves la vida? Entonces, tenemos que tener un pilar. Entonces, esa es la primera, la principal. Y que tú sepas, pues, o sea, por ejemplo, que te dice, yo aprendí de acá. De aquí viene mi linaje. No puede ser nada más como intuitivo. No sé, yo no me puedo autonombrar chamán. ¿Se te tiene que nombrar alguien? O sea, ¿alguien te da ese nombre? Sí, fíjate. Hoy en día yo también creo, y parte de mi mensaje es que el chamanismo se va traduciendo. Pero el chamanismo, número uno, yo no me lo puedo decir. O sea, a mí me tienen que... Yo recibo un llamado. El sueño, la experiencia de muerte, lo que ya hemos dicho, ¿no? Y luego... O alguien que ya es chamán me lo dice, o sea, me reconoce como un igual o como un iniciado, una cosa así. O la comunidad te lo da. O sea, la comunidad una comunidad no nada más es tus seguidores. O sea, no, es como un pueblo. Te lo da. Y tienes que estar ligado a la colectividad. O sea, yo no puedo ser chamán solo. Yo tengo que tener una comunidad. Puede ser el chamán de esa colonia, de ese pueblo, o tener una comunidad alrededor mía que yo esté guiando. O sea, sí está relacionado al colectivo. Y ese colectivo solito me tiene que identificar. O sea, yo no puedo decir, llámenme así. O sea, eso no puede pasar. O yo no puedo decirme. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo un bastón, que ese bastón a mí me lo entregó esta familia. O sea, a mí me reconocieron como parte de este linaje. Entonces, yo no me autonombro así. Entonces yo lo recibí. Y con que tú sepas si alguien más te lo haya dado, que lo tengas, digo, no tienen que darte un reconocimiento, una placa ni nada, con eso es suficiente. Ahora, ¿cómo es un viaje chamánico? O lo que le llaman un viaje chamánico. Es un viaje, no sé cómo explicarlo al 100%, porque entras como en un estado de trance. O sea, de hecho, lo que te define como chamán es que tengas la capacidad de disociar tu cuerpo de tu espíritu. ¿Has visto Avatar, la leyenda de Aang? Sí. Siempre digo que ese es cuando el Avatar se pone a meditar y se desprende su espíritu. Ese es un viaje chamánico. Va, busca, habla con los espíritus y regresa, pero primero su cuerpo tiene que estar anclado para poder disociar a su espíritu. Si no hay tierra anclada, no puede haber disociación. Entonces, este viaje chamánico es puede ser de muchas formas, pero es a través de la respiración principalmente, y a través de hacer una unificación. O sea, es como yo soy tan consciente de cada parte de mi cuerpo al momento de respirar que lo puedo soltar. ¿Sabes? Que soy tan consciente de cada parte de mí que a la vez puedo distinguir qué parte no es mi cuerpo, qué parte es mi alma. Y ahí doy ese brinco. ¿Sabes? Ahí doy ese brinco. Sigo con la conciencia de mi cuerpo
y doy ese brinco. Se parece mucho a un viaje astral, pero es aún más profundo, es más inmersivo. Okay. No estoy dormido, más soy súper consciente de mi cuerpo y de mi espíritu. ¿Sabes? Yo tengo que estar consciente. Si tú me hablas aquí, yo puedo estar sintiendo que me mojas la mano y demás, lo siento, pero a la vez estoy allá. Entonces, ese viaje se logra a través del trance y lo hacemos mucho a través del tambor, las percusiones, el fuego, los aromas y los cantos muy guturales. O sea, hay muchos sonidos que son muy repetitivos y a partir de ahí logras hacer eso y tienes que estar consciente de ambas partes. Te vas a la parte del mundo de los espíritus o la ensoñación o como lo queramos llamar y tienes que estar como con esas dos conciencias. Ahí es cuando nosotros podemos o decirte un mensaje o diagnosticarte o curar, o sea, porque no nada más se tienen visiones. Tú también, los espíritus son los que te ayudan a curar. O sea, no nada más es como mi poder, es el poder de ellos también conmigo o me dicen cómo hacerle, ¿sabes? Wow. Entonces, cuando yo hago una limpia, pues no nada más te estoy pasando la parte de las hierbas y esta parte. Yo tengo que hacer esto a conciencia y en ese estado estar trabajando. O sea, no estoy acostado, no nada más estoy sentado, o sea, yo puedo estar haciéndolo y estar en esa expansión de conciencia que se puede lograr a través de medicinas, de plantas de poder, pero pues esas te tumban, ¿no? O sea, la parte chamánica es tu poder estar consciente de ambas, a veces teniendo la experiencia de ambas, y estar canalizando. En las ceremonias, por ejemplo, María Sabina, ella consumía la dosis ceremonial junto con la persona que estaba curando, y los dos estaban de viaje. Una persona, ella estaba totalmente consciente y el paciente estaba como dormido, ¿no? Y entonces, en ese mundo, ella decía, en el mundo donde todo se sabe, me dicen qué hacer, me dicen qué tiene y me dicen cómo curarlo. Entonces, el chamán tiene que tener esa capacidad. Si no puedes tú controlar eso o entrar en esos estados tú solo, no puedes sostener una curación. Ese es el viaje chamánico. Sí, fuertísimo. Sí. Ahora, tú entras en un trance por medio de la música, de lo que está sucediendo ahí, tu alma se desprende de tu cuerpo, tú te vas en un viaje chamánico y ahí, en donde se muestra toda la verdad, te dicen qué hacer. Voces, entes, figuras, señalamientos. ¿Cómo te llega ese mensaje? Ahí va a depender mucho de cada persona. O sea, por ejemplo, me ha pasado de todo. Como me sigue pasando lo que me pasa de niño. Cuando estoy en esos estados que estoy como muy sensible, a veces es como si yo fuera tú. Y entonces empiezo a sentir mi rodilla tal y empiezo a ver, o empiezo a veces yo con un montón de angustia y empiezo como a tener una experiencia inmersiva en lo que a ti te ha pasado o te puede pasar. O sabes, o sea, una cosa así también, y te lo explico, a partir como de una empatía exagerada. 1. 2, sí hay espíritus que tú tienes tus espíritus. ¿Sabes? O sea, tú tienes como tus espíritus. Por ejemplo, yo siempre digo, mis ancestros, o sea, trabajo mucho con la parte de los ancestros, espíritus de quienes fueron personas y de los espíritus de cada cosa. O sea, si yo estoy trabajando en este momento con el agua, hablo con el espíritu del agua o con la deidad del agua, o sea, con los dioses. Y ellos son los que me muestran. O sea, sí me dicen, o sea, por ejemplo, yo puedo estar aquí contigo y ahorita sí me pueden decir. ¿Sabes? Y no tengo que estar en ese estado. ¿No? O lo puedo sentir un poquito o lo puedo ver un poquito. Pero si esa profundidad no me dicen, me muestran. O sea, me meten en la experiencia. Y ahí yo te puedo decir o ahí yo puedo trabajar. O sea, por ejemplo, hay muchos curanderos viejitos, ustedes, o sea, podemos buscar ahí, pon un vaso de agua abajo de tu cama y yo voy a ir a través de ahí y te curo. O sea, está Doña Petra, está Tata Cachora, que son sobre todo yaquis y utilizan ese canal. Eso es nahualismo. O sea, por ejemplo, me conecto tanto con un elemento que puedo ser el elemento y viajar a través de ese elemento. Entonces, y ahí yo puedo hacer un movimiento energético. Está loquísimo. Sí, está loquísimo. Loquísimo. Ahora, hay herramientas que usan los chamanes como para conectar, como para encontrar, ¿no? Que son hierbas, tambores y así. ¿Cuál es la herramienta más poderosa para conectar? La mente. Nada más. La mente. Todo tiene un espíritu, tu tambor tiene un espíritu y demás, pero
tu mente y la conexión con tu cuerpo es lo que hace que puedas funcionar. O sea, de hecho, el chamanismo se trata más de mente. O sea, se trata de que puedas ser consciente y puedas ver todo. Hay una experiencia que se llama búsqueda de visión y ahí es cuando la parte de ver, de entender, de poder conectarte viene de la mente. Si hablamos de herramientas físicas, yo te puedo decir que el tambor. Okay. O sea, un chamán también, si su tambor es como su corazón late más despacito. O sea, el tambor es el corazón del chamán. Ok. Ahora, ¿qué es viaje al mundo inferior y viaje al mundo superior? Ok, fíjate. Nosotros le llamamos mundos a lo que hoy en día igual y podemos encontrar como dimensiones o dimensiones del astral. El viaje al mundo inferior, y es que bueno, aquí, por ejemplo, en mi cosmovisión, el inframundo, o sea, no hay concepción de maldad ni de bondad en nada. Ok. En los actos humanos solamente, pero de ahí en fuera, nada. No tiene bondad ni maldad. El inframundo o el mundo inferior es toda esta parte oscura. Y la parte oscura tiene que ver con los límites o con lo cercano a la muerte. O sea, lo que hoy llamamos como entes de bajo astral o el bajo astral, que mucha gente le tiene miedo, que es en donde están los demonios y demás. Igual y si ahí están, o sea, porque ahí les toca, ¿sabes? O sea, lo entendemos así. Ahí estás porque ahí te toca, porque ese es tu lugar en el ciclo, ¿sabes? Y el mundo superior está relacionado con las cosas que tienen que ver con la creación de la vida. Es como hablar de todo lo que está relacionado a los espíritus que tienen que ver con la creación, la salud, y a los otros que están relacionados con la destrucción y con la enfermedad. Pero no hay bondad ni maldad aquí. Entonces, nosotros tenemos que aprender a estar templados ante esto. Oye, ¿sabes que una persona la están enfermando porque le hicieron una brujería muy fuerte? O por, no sé, puede ser miles de experiencias de la vida. Y tiene un espíritu pegado o está ofrendado un espíritu. Yo no soy Constantine, o sea, no me puedo ir a pelear ahí con el espíritu y andar, o sea, no, vamos a ver por qué lo tienes, quién te lo dio, qué pasó, cómo te lo intercambio, o sea, el ciclo es, él no debe de estar aquí, él tiene que estar en este momento de su vida, hay que devolver las cosas a su lugar. Pero cuando toca que una persona esté ahí, yo no puedo hacer nada. Bueno, sí puedo, pero no debo hacer nada. Entonces, esa es la parte del chamán. O sea, el chamán no puede decir, no, chamanes blancos y negros no hay. El chamán es intermedio siempre. Entonces, ese es el viaje. Y uno tiene que aprender a hablar, te puedo decir así. Uno tiene que aprender a hablar y entablar comunicación con demonios y con ángeles. O sea, con seres de luz y oscuridad por igual, sin pertenecer a ningún bando. Ok, creo que estoy entendiendo, creo. Lo que estoy encontrando es como muchas similitudes con otras cosas de personas que se han sentado ahí, que es como que hay muchas similitudes en muchos sistemas de creencias que me impacta mucho eso. Por ejemplo, entonces un chamán sí puede hacer limpias. Sí. Limpias de espacios, limpias de personas y lo que conocemos como una limpia. Sí puede guiar ceremonias, dijimos de ayahuasca, plantas de poder y tal. Pero también puede hacer como trabajos, lo que se llama trabajos como de brujería, de blanca, negra, como el color que le quieran poner. También puede hacer eso. Sí, pero no todos. O sea, ahora sí que es como los médicos. Es cada quien va a tener su especialidad y no a todos se les va a dar el don. Entonces, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir, yo soy un chamán brujo. O sea, yo sí hago trabajos, yo curo más desde la parte espiritual. O sea, yo sí soy curandero porque todos tenemos que aprender a ser curanderos, pero no es como, bueno, te curo de empacho, eso no es lo que más atiendo, ¿sabes? Y hay chamanes que ni eso, o sea, tienen el conocimiento y solo están llamados a ser guías de ceremonias. O a guiar temazcales, o a ser maestros, ¿sabes? Hay quienes son contadores del tiempo, o sea, llevan el calendario y ayudan a que enseñan, nada más. Otros son más como la parte de la hierba, ¿no? La parte de los hierberos, los médicos tradicionales. O sea, no todos los médicos tradicionales porque te hagan una limpia son brujos. Sí. Entonces, y estamos los que sí somos brujos. Entonces, varía mucho. ¿Podemos decirle chamanes a todos? Sí y no. Sí, para poder entender las cosas de los que hablamos, pero
no todos los chamanes hacemos brujería. Ok. Pero la mayoría, o sea, sí tenemos la capacidad y deberíamos de aprender, pero así ya va a depender mucho de tu llamado. Entonces, sí, o sea, yo te puedo decir, yo soy un chamán brujo, yo soy un chamán hechicero, pero podrá haber un chamán solamente guía de plantas, ¿no? De ceremonias, así, y sí se puede, y son diferentes. O sea, son diferentes porque a veces tú vas a ver que hago trabajos con velas o a veces no. A veces simplemente salgo con el río y una flor y puede tener la misma fuerza que con un animal. O a veces si utilizamos ciertas partes animales de forma sagrada, no violenta, sagrada, para poder curar ciertas cosas. O sea, yo te voy a decir, cuando yo aprendí, yo presencié una limpia con un toro. Ha sido lo más fuerte que he visto en mi vida. Una limpia con un toro. A un político. Pero, a ver, una limpia te pasan con lo que te limpian por el cuerpo. Sí. Pasaron el toro. A la persona la pasaron por el toro. Lógica básica, por lo menos. Okay. A la persona la pasaron por el toro. Estamos hablando del caso, o sea, un caso bien fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Que espero no atenderlo en mi vida. ¿Verdad? O sea, yo soy más partidario de cuando se necesite ya sea lo único que puedo hacer y sea justo. Porque sí también te voy a decir, o sea, este caso no fue justo. O sea, la persona debía de tener ciertas consecuencias por lo que había hecho. Yo no era quien, o sea, yo era aprendiz. Y bueno, o sea, pues el toro tuvo que pasar muchas cosas. O sea, tuvo que hacer un montón de donativos, hacer un montón de reparación social. No directamente a quien había dañado y demás. Pero, o sea, a él le estaban trabajando, le estaban haciendo daño porque él se los había buscado, ¿sabes? Entonces, y esto ya era un trabajo así como de muerte y de una cosa familiar. O sea, iba a morir él y su familia y ya estaba comenzando a pasar. Entonces, no había de otra, tenía que ser de un día, o sea, en una semana tenía que hacerse el procedimiento. Es un procedimiento que lleva aproximadamente 13 días, que es como llevamos la cuenta del tiempo, una trecena. Y al final, pues se tiene que matar al toro, ¿verdad? Y no termina ahí. O sea, hay el desprendimiento de piel, se cura de piel, ya son cosas muy fuertes. Pero hasta este extremo, o sea, hasta el huevo, hierbas, fuego, hasta cualquier cosa. Entonces, pues realmente, o sea, si tú tienes esa conexión y no tienes romero o ruda, tú con cualquier rama de un árbol puedes limpiar. Porque ahora, se trata de eso. Perdóname, me dijiste que cuentan el tiempo por ¿cómo dijiste? 13 cenas. Bueno, 3 cenas. Ajá. Hay una cuenta sagrada del tiempo, que es el calendario que se llevaba en el México antiguo. O sea, cuando hablamos del calendario azteca, pues está mal todo el concepto, ¿no? Se llama cuenta del tiempo y no es azteca, es náhuatl o mexica y se le llama tonalpohualli, que es la cuenta de las energías. ¿No? La cuenta de las energías. Está el calendario normal, o sea, como agrícola, y el calendario de la energía, de la tonali, que es nuestra energía vital. Y ahí lo dividimos por trecenas, ciclos de 13 días. Y cada energía tiene un signo calendárico, que es generalmente va a ser un atributo de la naturaleza, o sea, puede ser lagarto, lluvia, viento, cualquier cosa, y un numeral del 1 al 13, nada más. Nada más. Entonces, aquí hay números importantes porque es muy complejo entenderlos. El 4, el 20 y el 13. Ok, ahí vamos a ver. Entonces, son 20 ciclos de 13 días y en el calendario agrícola van a ser veintenas. O sea, los meses van a ser por 20 días. Pero se divide. Entonces, para hacer movimientos energéticos, o sea, yo me llevo la cuenta del tiempo de la energía. Entonces, por ejemplo, es como tener un signo. De hecho, es un signo, no zodiacal, pero es como de la energía de nacimiento. O sea, tú pudiste nacer tal día y no es cíclico. Digo, no es como ya estandarizado. O sea, todo se va moviendo. Entonces, tú me dices, yo nací el 2 de enero de 1990. Yo ahorita no sé qué signo eres. Tengo que ver el engranaje para ver en qué cayó, ¿no? En esa parte. O sea, no es así tan estructurado como de tal fecha a tal fecha funciona. Y entonces hay que hacer, nada más se puede hacer en ciertas trecenas que tengan la energía para hacer esos trabajos. Y tiene que ser, depende del año, empieza el día, a veces empieza a las 6, a veces empieza a las 12, el ciclo energético, y ahí tenemos que empezar y terminar, ¿no? Pero
De ahí sí se ven muchas cosas así de fuertes e importantes. Ok, ahora, también hay chamanes que como que hacen cuestiones adivinatorias hacia el futuro, o sea, como que ven el futuro, tiran tarot, hacen cartas. ¿Cómo hacen eso? Sí, mira, depende de la tradición. Ok. Hoy, yo la verdad que te digo, o sea, yo pues no pertenezco de sangre a un pueblo ni nada, ni me apropio ahí sí, o sea, yo no, por eso utilizo la palabra chamán, que es algo como más general, Ajá. y que lo podemos entender todos, porque por ejemplo, yo sí leo el tarot, pero el tarot no es en la tradición mexicana, ¿verdad? Y practico otro tipo de cosas, pero también me enseñaron de la tradición, o sea, de mi cosmovisión, es leer el maíz y leer el agua. Oh. Entonces, el oráculo mexicano es así, leer el maíz principalmente es lo más antiguo, y a partir de ahí, o sea, yo te puedo leer el maíz o sea, yo puedo elegir entre el maíz y el tarot, y veo igual. O sea, es como para mí. Nunca había escuchado la lectura del maíz. Cuando quieras. ¡Oh, está loquísimo eso! Sí, y está relacionado con saber la cuenta del tiempo. Fíjate, en la antigüedad podía ser muy seco. O sea, ¿estás enfermo, sí o no? ¿De qué estás enfermo? ¿Qué te enfermó quién? Porque en la tradición te puedes enfermar por un aire, te puedes enfermar porque te enfermó una deidad, te enfermó un espíritu de la naturaleza porque andabas de travieso, o un susto, o lo que quieras, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué te enfermó? ¿Cómo te podemos curar? Y si te vas a morir o no. Ok. Ahora, entonces, así es. Esa persona, no, pues ya. Que a lo mejor deberíamos empezar por la última pregunta y así ya se evitaban las otras. Exacto. Pero también es más amplio. Okay. O sea, es como un escaneo a tu energía muy puntual. Ok. O sea, cuando yo leo así el maíz, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Esto viene de tu linaje. O este es el espíritu, o sea, no te olvides, hacia eso hay que encaminarte, ¿no? O sea, como esas son tus fortalezas, o sea, puede ser muy amplio y se puede hablar de muchas cosas. También se lee el espejo de obsidiana. Oh. El espejo de obsidiana, pero ese ya es como más para contacto con otros espíritus o ver el futuro. Pero es muy similar al tarot y puedes utilizar también el tarot, pero saber que no forma parte del chamanismo como tal. Ok, ahora, ¿cómo trabajan los tótems? ¿Usan tótems? O sea, que son como o animales, espíritus animales. Sí. Bueno, eso ya pertenece más a la parte como nativoamericana. Ok. Pero que en México tenemos como una manera de hablarlo. Fíjate, el espíritu de los animales, voy a hablar así como de los animales de poder. Se dice que tú tienes un alma gemela animal. O sea, no nada más tienes un espíritu animal. Tienes un alma gemela animal. Y por ejemplo, para la tradición maya, sobre todo la parte ya más pegada a Guatemala, los bebés tenían que nacer en algunos tipos de temazcales o en casas y demás, y los primeros 13 días después del nacimiento, se dice que el animal que era o que había nacido junto con él, se manifestaba alrededor de la casa. Lo veía, dejaba una pluma o huellas o escuchaba el canto y demás, ¿no? Okay. Hoy en día nosotros también, o sea, tienes una energía, tienes un doble, otro tú, en espíritu animal, que es un espíritu que está más conectado con la tierra y que pues a lo mejor ya no nacemos de esa forma, ¿no? Pero lo podemos descubrir a través de la meditación. Ese es el más importante y ese es a quien tú puedes recurrir para pedir protección, para aprender sobre todo cosas de la vida. O sea, vamos a suponer que el tuyo es el jaguar, ¿no? Y entonces cuando tú estés en una crisis de identidad, el jaguar, ¿qué tiene que decirte? O sea, tienes que fijarte hasta en sus instintos, ¿no? O sea, el jaguar no es ni bueno ni malo, el jaguar sigue sus instintos y bueno, a lo mejor tengo que aprender la valentía, cómo lo hace el jaguar y entonces observa. O sea, nuestra relación con los animales de poder es observar y trabajar con su espíritu. A partir de ahí se crean los tótems. Los tótems que ya vienen, digo, al final de cuentas todo el chamanismo de América es similar, ¿no? Ya en sus raíces. Los tótems también la parte es que nosotros tenemos esa alma gemela animal. Y ya ves que luego son como construcciones, como un cilindro, y a veces vienen 3 o 4 y mezclados. Entonces podemos decir que el que eres tú es el del centro. ¿Ok? Pero luego también tienes otro animal de poder que es el que guía solamente tu camino espiritual. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí generalmente a los chamanes se les relaciona con el águila, pero a los chamanes brujos nos llega el búho. Entonces va a ser un ave casi siempre, un volátil, ¿no? El búho o el tecolote o etcétera, ¿no? Entonces,
Y el de abajo, ese va a ser quien te va a guiar en tus procesos espirituales, en tus dones, en tu conexión, en toda la parte mística. Y el de abajo, el último, va a ser el animal al que se parece más tu parte oscura, tu instinto. Ok. ¿Sabes? Tu instinto, pero también puede ser el animal que ha venido acompañando a tu familia, va a representar el linaje. O sea, muchas veces por ahí es el animal que incomoda más. A la mayoría hoy en día, y va cambiando según el consciente colectivo va cambiando, ¿no? Esta parte. Hoy en día son insectos, ¿no? Porque a la mayoría nos da así como cosita y no queremos, no les ponemos atención. Pero los insectos también son animales de poder. Oh. Entonces, antes eran roedores o antes eran animales que cazaban, ¿no? Panteras y demás, más violentos. Pero como vamos cambiando, mucha gente me dice, oye, ¿por qué me salió ahí la mosca? ¿No? O sea... Oye, ¿cómo sé cuál es mi animal? Pues, ¿qué? Pues primero puede ser como con quien sientas como mucha afinidad. Okay. O sea, que tú ya sientas como una conexión de toda la vida, pues ahí ya tu alma está reconociendo. Okay. Eso es como ser muy intuitivos y preguntar por qué, ¿no? Y lo puedes soñar, te pueden seguir esos animalitos, etcétera. 2, se te puede revelar en ceremonias de plantas de poder. O sea, todo lo que sea conexión con la tierra, puede ser una ceremonia de cacao, puede ser un retiro en la naturaleza y demás. Y en meditación, de todo lo que sea con naturaleza, se te van a presentar estos espíritus porque son guardianes al final de la naturaleza, ¿no? Y la otra es que hay ciertos rituales o sesiones, si los queremos llamar así, en donde con un chamán o con alguien que sepa de los animales de poder, porque igual y no todos se familiarizan igual, o no todos facilitan esto, es como podemos hacer un ritual individual para facilitar que lo descubras y que lo vea yo y yo ayudarte también a generar esa conexión. O sea, no nada más es yo vi que el tuyo es el búho, el elefante, o sea, no es como, vamos, te lo puedo decir, a lo mejor tú no lo puedes ver, por eso estás buscando a alguien que te lo facilite, pero de ahí ya te explico por qué. Y te empiezo a explicar esa energía y ahí tú empiezas a ver, sí se parece en esto y en estas cosas a mi vida y bla, bla, bla. Y te enseño cómo invocarlos, cómo lo puedes traer hasta en un tatuaje. O sea, hay gente que después, no, pues me tatué una serpiente nada más porque sí. Y ahí ya está hablando de una conexión. Y ya los puedes usar en tu vida como maestros, como guías y protectores. Oh, wow. Ahora... El chamán tiene mucha relación por lo que me dices con la muerte. O sea, de hecho es pues el puente. Ahora, ¿hay algún ritual que hagan a la muerte cuando alguien trasciende? O sea, si un chamán se muere, en esta creencia hay un ritual diferente hacia la muerte. Se le llaman rituales de paso. Ok. O sea, son rituales de paso. Y mira, esos rituales de paso se llama que nosotros sembramos todo. Cuando un bebé nace, como el bautizo, por así decirlo, se le llama siembra de nombre. Ok. ¿Sabes? Se le entrega esa semilla que crece y cuando muere se siembra la misma semilla. Ok. Es el mismo ciclo. Sí hay rituales, sí son diferentes para cuando es un chamán. Ok. O sea, sí son diferentes para cuando es un chamán. Tiene que ser alguien que te haya conocido, o sea, un chamán que te haya conocido. Y ahí, por ejemplo, se te va a entregar a la tierra, pero tiene que haber un montón de fuego. ¿Sabes? Pues es como si dijéramos, va a haber un ritual de paso de el chamán que murió y entre chamanes y el de para su familia. Ok. ¿Sabes? O sea, porque no se despide el espíritu. O sea, se le canta al espíritu. O sea, de hecho es como, ya lo lograste. ¿Sabes? Okay. Es así, o sea, ya lo lograste y se le canta. Va a depender mucho de cómo murió. La verdad va a depender mucho como el nivel de conciencia de cómo murió, porque muchos se retiran, muchos se terminan enojados y demás. Pero al final es un alma que es un elegido de la tierra, se lo devolvemos. Pero sí, hay rezos y ahora sí como en el día a día, siempre en nuestros altares tiene que tener un lugar el inframundo. Okay. O sea, siempre. No la maldad, sino la relación a lo que es la muerte, porque si no, no hay ciclo. Okay. No todo es vida en la vida, ¿no? Sino yo también en mi altar o en mi energía, por ejemplo, yo te hago una limpia a ti, golpeo el piso, ¿sabes? O tengo un caldero o tengo un fuego, entonces... Yo esa energía, yo no estoy tronando los dedos para desintegrarla. Yo la estoy entregando. Esa energía sucia que a ti no te pertenece, la entrego a la tierra para que vuelva a hacer ese ciclo. Okay. O sea, todo se trata de ese ciclo. Ok, ahora, la sombra, ¿no? Que es como el chamanismo o los chamanes tratan a la sombra de las personas, ¿verdad? Ajá. Es una pregunta bastante interesante porque
es tratarla como tú. O sea, la verdad es que el chamanismo te invita, yo creo que es una sabiduría que se ha venido también compartiendo hasta ahora, a no pelearte. O sea, uno no tiene que sanar su sombra. Uno no tiene que como remediar su oscuridad. Uno tiene que ser su oscuridad y luego regresar al centro otra vez. Eso no puede ser ni tu luz ni tu sombra, pero tienes que experimentarla ambos. O sea, tienes que ser ambas sin quedarte en ningún lado. Entonces sí sanas las cosas, pero aquí no hay tanto como, oye, por ejemplo, mi pasado. Hay cosas que sanar, o cuando yo hablo de sanar, por ejemplo, mi pasado, lo que la iglesia me lastimó y demás, no es remediar algo, sino dejarlo en donde le toca, ¿sabes? Así lo vemos en el chamanismo, oye, ese es el ciclo que tocó, es como en esta primavera la cosecha fue esta, no puedo hacer nada más. Así también en tu vida. ¿Qué tengo que hacer? No gancharme en, yo esperaba 100 tomates y coseché 70. Hice el mismo trabajo, la tierra hizo lo suyo, la fórmula está hecha, eso sucedió. Entonces, ¿qué significa sanar tu sombra para nosotros? Dejar las cosas y las personas en su lugar con el nombre que le corresponde. Él fue víctima o yo fui víctima, sí, pero ya no soy. Se queda ahí. Yo fui violentado y demás, sí, ahí, pero ya no soy. O sea, ya no me arrastro, lo dejo en su sitio, no enmiendo. Igual con mi propia oscuridad. Saber de qué soy capaz yo también de ser depredador. O sea, y no estoy peleado con eso. O sea, yo siempre algo que les digo mucho a las personas que se acercan a aprender conmigo es porque hoy en día en la espiritualidad nos esforzamos tanto por ser seres de luz. O sea, número uno, te vas a frustrar. No eres pura luz, por más que lo quieras hacer, eres humano. O sea, los seres humanos, esa es la experiencia de la sombra. Nuestra sombra es nuestra propia humanidad, tus límites y demás. Y algo que yo te comparto que me dijo a mí el abuelo es de la sombra sale el poder. O sea, la luz es el conocimiento, la teoría, lo que debe de ser, la moral, lo correcto. Pero la sombra es cuando aprendes a través de fregazos de la vida. Y ahí dices, debí haber hecho esto, pero hice esto, me equivoqué, sale el sabio. No hay forma no puede haber un sabio solo de luz. No puede haber alguien que sea poderoso sin que no haya pasado por su oscuridad. Entonces, así lo vemos, y así lo vemos en nosotros y en las personas que acompañamos, ¿no? A mí me llegan muchos pacientes muy angustiados, es que yo no puedo lograr sanar a mi papá, ¿y por qué no me quiso? Pues no te quiso, ¿sabes? O sea, y eso lo preguntaste, sí, y no hay respuestas. Haz las paces con eso. Si lo podemos indagar con eso y demás, pero luego nos frustramos tanto en querer enmendar todo y nos desviamos de nuestra propia humanidad y vives frustrado. Claro. Entonces, de eso se trata para nosotros la sombra. Ahora, el sanar, que es algo que se ve en muchísimos lados, ¿no? El sanar desde terapia hasta la medicina, hasta chamánico, hasta todas las fuentes que hay para sanar. En todos los procesos de sanación en los que has estado, ¿de qué buscamos más sanar? Yo creo que lo que tiene que ver de los vínculos. O sea, pero al final yo creo que todos le tenemos miedo a no ser amados. O sea, y yo creo que me incluyo. O sea, también yo estoy seguro que cada caso que atiendo es un reflejo de mi propia vida. Okay. O sea, ayuda a curarse a alguien y me estoy curando yo de algo. Y algo que yo me he dado cuenta de eso es todas las personas, si vieras cuántas cosas nos llegan de heridas, de sentirnos rechazados, de sentirnos víctimas todo el tiempo. Y aquí también es hasta de brujería. De los casos que más yo atiendo son personas que reciben daños de otras personas, ¿no? Pero al final no se pueden muchas veces curar o batallan tanto porque creen que todo el mundo le está haciendo daño. Entonces esta parte de tengo tanto miedo que todo el mundo me dañe, que todo el mundo me daña. Tengo tanto miedo que todo el mundo me traicione, que todo el mundo me traiciona. Y entonces actuó desde la herida de no ser reconocido yo. Y eso viene desde que no te conoces, ¿sabes? Entonces yo descubro mucho eso. Y cuando yo, por ejemplo, te puedo decir, sí, hay casos de gente que trae brujería y los ayudo, pero tienes que aprender que hay una parte que es tuya. Yo te explico en la consulta, yo te voy a ayudar con esto, pero si tú no haces esto, si tú no reflexionas esto, si tú no te recuerdas tu propio poder y no te curas tú, no hay curación. O sea, yo creo que eso es algo también que la gente, todos tenemos que distinguir. Si el brujo, el chamán te dice que yo nada más tengo el poder de curarte,
vete de ahí. Okay. Hay cosas que sí, pero hay otras cosas que tenemos que enseñarte que te cures tú solo. Y los casos más es, la verdad, la gente le tenemos mucho miedo al rechazo, al amor, al no ser amados, al no ser reconocidos. Y esto viene porque viene de una falta de abrazarnos a nosotros mismos, ¿no? De conocernos y de aceptarnos. Y de la expectativa. Todos estamos debe de ser así, yo debo de tener más, yo debo de ganar más. Y nos olvidamos de ser humanos y por eso es que sentimos que todo el tiempo estamos dañados, ¿no? Claro. Ahora, ustedes cargan con la energía, o sea, ustedes se llevan la energía que sucede en las ceremonias, en las consultas, o sea, en los procesos que ustedes acompañan. ¿Cómo le hacen para no llevarse esa energía? En parte sí. Okay. Pero tenemos que aprender a no hacerlo. Okay. O sea, y lo que les comparto también a gente que se forma conmigo es no somos salvadores. O sea, yo no soy el salvador de nadie y yo comparto, yo te acompaño, yo facilito lo que a mí se me facilita hacer. O sea, lo que yo le llamo don, o sea, es lo que mi don me da para compartirte, pero yo no puedo cargar tu dolor. O sea, y toda la solución no está en mis manos. Ya imagínate casos fuertes que hemos atendido de gente que la están enfermando por males o casos los más fuertes. No es que yo cargue. Si un brujo o un chamán te dice que carga con la energía que te está quitando, no sabe curar. Ok, no sabe curar. Porque tú tienes que ser canal. O sea, tú no eres el importante aquí en la curación. Tú tienes que ser canal. ¿A dónde lo estás llevando? ¿Quién te está ayudando? ¿Cómo estás entregando eso? Si no sabes, o sea, si te cansas, ¿ok? Porque también, por eso te decía en parte, no es que yo cargue, es que me desgasto en hacer este proceso, ¿sabes? Entonces yo tengo que atender a mis espíritus, yo tengo que tener una vida normal también, yo tengo que comer y me enfermo porque la verdad es que yo digo que hacer curaciones tendría que contar como deporte de alto impacto porque claro. Te cansas físicamente, no sientes así que te chupa así la energía, pero no cargo. Me desgasto en hacer este ejercicio que implica fuerza, pero lo entrego, o sea, no debo de cargar. Yo creo que todos pasamos por ahí. Cuando vamos aprendiendo, todos nos implicamos mucho emocionalmente. Si tú ves, la mayoría de los chamanes ya adultos son enojones, serios, tajantes, y es por esto. O sea, es por esto, tengo que verte de la manera más fría para poderte curar, porque si yo abrazo tu dolor, lo hago mío, no puedo, o sea, no puede haber dos enfermos aquí. Entonces, eso es lo importante. Ahora, fíjate que, bueno, yo soy comediante, aparte de hacer este podcast, soy comediante y hago shows y luego me tomo fotos con gente y platico con mucha gente y estoy con mucha gente. Y muchas veces me han dicho que me tape el ombligo. Sí. Cuando esto, ¿por qué? Porque el ombligo es la conexión que representa tu vida. O sea, el cordón umbilical es por donde a ti te nutre tu madre, ¿no? Entonces, y el cordón umbilical, por ejemplo, nosotros acá decimos que es lo que se teje, como se teje la vida. Como si fuera una araña, como si fuera un textil, ¿no? Tejido a mano. Entonces, el ombligo es, aunque ya no tengamos este cordón, a nivel energético sí tenemos ese cordón. De hecho, ahorita no lo traigo, pero si fuera una ceremonia o una cosa así, siempre traería un cinturón rojo. ¿Y por qué rojo? Porque el rojo representa el fuego, la capacidad de transmutación, la sangre, que es de donde yo tengo mi fuerza de mis ancestros, y representa el poder. Por ejemplo, el rojo es el rumbo del poniente, y el poniente es el lugar del fuego, el lugar techo de las mujeres, en donde es el lugar de la renovación. Entonces, yo me pongo aquí porque recuerdo mi conexión que tengo con mi madre y al final con mi madre tierra. ¿Sabes? De donde yo me cargo de fuerza y quien me protege. Y a la vez es el fuego que transmuta las energías. Y usamos a veces este paliacate, que también generalmente puede ser rojo. Yo lo uso, la verdad, de muchos colores, pero este cinturón, al menos el rojo, debe estar presente. Y así, por el ombligo. El ceñidor te aprieta todo, ¿no? Porque hace referencia como a la fuerza que tienes que hacer para cobrar valor. Pero si tú te quieres proteger de malas energías, sobre todo no que te estén echando ojo, sino que absorbes mucho, o por ejemplo tu caso que dices es que pues la gente se está riendo de lo que dices o te está poniendo atención o te admira y demás, para que tú no absorbas esa energía porque la gente al final está depositando toda su atención en ti, pues algo de ellos te estás quedando también y ellos están quedando con algo de ti.
Entonces, taparte el ombligo va a permitir que cuando eso se acabe, tú termines tu show y demás, te vayas a tu casa, todo se quede en su lugar. Entonces, es por eso el ombligo. Y puedes taparte el ombligo, o si te quieres limpiar, te puedes limpiar con un limón, con un ajo, que tienen capacidades transmutadoras, y pasarlo muy bien por el ombligo. Igual y de repente venden obsidianas chiquitas que también se ponen en el ombligo, que hacen este efecto espejo. Okay. Sí estamos vinculados, pero tampoco tanto. Okay. O sea, no es para tanto que yo me lleve lo tuyo ni tú lo mío, sino dejar esa energía en orden. Oye, ¿hay prácticas chamánicas que podemos usar en la vida diaria? Como esta que me acabas de decir, como... ¿no? Sí, pues es que mira, yo creo que la mayoría de los hogares mexicanos tenemos mucha sabiduría del chamanismo mexicano, o sea, o del curanderismo. Que si en la cocina la ristra con ajo, que si te limpias el huevo con huevo para el mal de ojo, eso es curanderismo. Que la hierbita, que la concepción de la mollera, que se le cuele la mollera y demás. Sí, y en la vida, todo lo que sean plantas. O sea, todo lo que sean plantas, o sea, por ejemplo, limpiarse con un limón es buenísimo contra envidias. Contra envidias o bloqueos como económicos. Y es limpieza, o sea, que pasas de la cabeza a los pies. Pasas de cabeza a los pies, tiene que tocar el limón tu cuerpo. ¿Sabes? Así, hasta los pies. Limpiarse con un ajo. Tienes muchas envidias con un ajo. Con una cabeza de ajo, un diente de ajo sin pelar, te lo pasas por todo el cuerpo, y lo quemas, ¿no? Eso sí, hay que quemarlo. O sea, todo lo que sea muy elemental, eso va a ayudar mucho. O sea, por ejemplo, tú has visto, ¿no? Que la gente tiene plantas de sábila en la entrada. Sí. Eso es una protección. Las ristras de ajo en la cocina, eso protege contra malos espíritus. O sea, que los ramos, luego ya lo combinamos con la religión, ¿verdad? Que pones atrás de la puerta el ramo del Domingo de Ramos, ¿no? Porque trae laurel, palma y demás. Entonces, realmente son por las propiedades de las plantas. Las cerraduras, o sea, todo eso que es simbolismo, todo está relacionado a la tierra y tiene que hablarte. O sea, para que eso funcione, tienes tú que saber qué significa y tienes que estar conectado. O sea, no nada más porque yo tenga el ajo ahí voy a estar protegido, ¿no? Sino cállate, o sea, los campos, los chefs te estarían súper protegidos y no, tengo que estar yo conectando con el espíritu de todo. Ahora, no sé si les pasa, pero la gente que habla con sus plantitas, la gente que habla con sus mascotas, la gente que le habla a su coche, es que me sintió la impresora que estaba nervioso y que no sé qué, y las cámaras, bueno, eso se le llama animismo. Tú crees que todo tiene un alma. Ese es el chamanismo. Nosotros le hablamos a la piedra, le hablamos al agua, le hablamos a todo eso como un tú. No como un algo, sino como un tú. Y esa conexión, esa familiaridad hace posible, primero, que vivas tu vida en equilibrio y te reconoces como uno más y que puedas curar. O sea, yo no agarro el ramo de plantas y yo lo uso. Yo trabajo con las plantas que están ahí. Entonces, con el huevo, con el agua, con el copal, con el humo, con el fuego, todo como si fuera un equipo. Luego en mis limpias me pasa mucho que me dicen, es que yo siento que hay un montón de personas en la limpia. Pues sí, o sea, todo esto está vivo. Entonces, o las señoras, es que ahí están mis sanjuditas y no sé qué, y le hablan como si estuvieran vivos. Eso es animismo y eso yo creo que todo México lo tenemos muy arraigado y eso es la puerta para el chamanismo, ¿no? Entonces, eso se hace todos los días. Ahora, yo supongo, Emilio, que te dicen mucho acerca de la apropiación cultural. Sí. ¿Platicamos de eso? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? No, mira, es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada. Yo creo que no me apropio culturalmente porque yo no fui a tocar la puerta para aprender, ni me autonombro, o sea, por ejemplo, de hecho es algo por lo cual yo no me nombro nahual, porque yo sé que no es mi cultura, ¿sabes? Otra parte de toda la parte, así como la policía prehispánica hoy en día me dice, es que no te debes de llamar chamán, te debes de llamar nahual, pero yo no pertenezco a ese pueblo, no puedo usar ese término, ¿sabes? Es que a mí me dieron el título en vez de chamanes en chatino es abuelo, no lo uso. Porque no pertenezco a ese pueblo. A pesar de que ese pueblo ahí está, si yo lo utilizo hoy en redes, cállate, o sea, sería incorrecto de mi parte. Entonces, yo aprendí esto, lo honro, no uso, o sea, por ejemplo, uso textiles que vienen de pueblos, pero no uso vestimentas tradicionales, ¿sabes? Porque yo sé que no, y siempre que hablo, lo explico. O sea, esto yo lo aprendí de aquí, yo no soy de aquí,
yo no me digan abuelo, no me digan Temastiani, porque no son títulos que me pertenecen, porque yo sé que no están ahí. Y cada una de mis prácticas, yo les doy sentido cultural. O sea, toda la gente que toma mis cursos, siempre me dicen que parecen que están haciendo otra carrera. Al final soy de profesión, profesor de universidad. Entonces, a todos los cursos siempre es una, a ver, aquí hay libros, antropología, filosofía, etcétera. Y es todo lo que hago, hasta una ceremonia donde van puras señoras, les explico. Esto se aprendió así, lo practican aquí, no me pertenece. Y la verdad es que yo no fui a extraer el conocimiento de un pueblo. Y yo soy un promotor de lo que a mí se me regaló, pero no es mío. Okay. O sea, yo siempre les digo, no es mío. Yo no tengo sangre, no utilizo títulos. Y aunque yo sé que visualmente puede entenderse ahí, por ejemplo, o sea, yo no utilizo vestimentas como los danzantes, o sea, ese tipo de cosas es un no, o sea, yo tuve esta experiencia de vida, tengo este llamado, tengo este don desde antes de tener esa experiencia y bueno, mi forma de ver la vida me la compartió este pueblo, ¿no? Al que yo fui a brindar un servicio y terminé con más enseñanzas de las que yo creí que yo iba a dar. Sí tengo un linaje espiritual, pero no, o sea, yo podría decirte, sí, díganme abuelo, sí, a mí un abuelo me lo dijo, pero ese abuelo ya trascendió. Entonces, o sea, no es algo que sería un rollo yo ponerme, mira, esta es su casa, esta es su familia. Creo que sería hasta violento hacer eso de mi parte. Y es por eso que no, o sea, dígame chamán. O sea, dígame chamán, yo voy a hacer las cosas. De hecho, me gusta mucho aprender de fenómenos religiosos, o sea, de muchas otras cosas y expandir. Por eso es lo que te decía hace rato antes, aquí atrás de cámaras. Yo quiero llevar esto al mundo de hoy. O sea, todo lo podemos practicar sin caer en la apropiación de lo que le pertenece a un pueblo. O sea, yo no utilizo esos términos y creo que eso es importante, pero siempre hago como con conciencia histórica y cultural. Unas vueltas por Mercado Roma, porque mira, tú puedes estar segura de dos cosas si vienes a Mercado Roma, que vas a encontrar amor y tacos. Y mira nomás qué nivel de tacos tiene el Mamau aquí en Mercado Roma. Yo me pedí uno de campechano, uno de arrachera y uno de bistec. Y mira, yo no sé qué viene a tu cabeza cuando piensas en tu trabajo soñado, pero venir a Mercado Roma a probar tacos, que sea parte de tu trabajo, creo que debe de estar eso en el top 3 de trabajos soñados. Gracias, Mercado Roma, y gracias el Mamau por estos tacos. Esos tacos que dices, ¿dónde está el chef para hacerle un puñito? Ahí está. Gracias, les amamos. Buenísimo. Oye, aquí preguntamos todos, Emilio, ¿ok? Aquí pregunto yo, preguntan allá en Instagram Mentones, preguntan en la sección de miembros, preguntan en todos lados. Y Anita la becaria trae la Vox Populi de Instagram. Dinos, Anita. Sandra Line pregunta si un chamán puede perder sus dones si hace algo en contra de los espíritus o algo así. Creo que ese es un mensaje para mí. Te voy a decir por qué. Wow, eso está bien loco porque sí se puede. Porque, fíjate, me sorprendí mucho. Algo que este viejito que yo he visto desde niño siempre me ha dicho. Ya que yo empecé a practicar esto, yo tuve una ceremonia personal. Y yo es algo que de hecho lo estoy escribiendo y se lo compartí a mi hermano. Le digo, logré desprenderme, pero quien yo vi era yo, pero no como yo. Era un viejito, el mismo viejito que he visto desde años. Y yo le dije que quién era. De hecho, el abuelo que me enseñó a mí me dijo que era yo. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero saber si esto es puro show mío que me estoy inventando en la cabeza, porque tengo crisis todo el tiempo. De este tipo de cosas. Y le digo, ¿o qué onda? ¿O qué? Y me dijo, lo único que me dijo fue esto. Que yo ya venía haciendo esto desde muchas vidas, pero que en esta vida a mí me tocaba hacer las cosas bien porque él se había equivocado con los espíritus. Entonces, por eso me resonó un montón lo que me dice. O sea, justamente yo hace poquito acabo de pasar por una crisis de identidad, de decir, ¿vale la pena seguir haciendo esto en mi vida o no? Y este mensaje a mí me llega y dice, sí se puede. Ok. Porque uno tiene que aprender a no quedarse en ninguno de los dos bandos. O sea, si yo me vicio con el poder que creo tener en mis manos, entra el ego y entonces ahí me lo quitan. ¿Sabes? O sea, ahora hay que tratar a los espíritus con respeto.
O sea, hay que tratar a los espíritus como con respeto. Hay que ser neutrales y si un chamán se cree el todopoderoso, se cree Dios, conmigo nadie puede, yo puedo todo, soy superior, mira, eso va a pasar. Eso es una falta de respeto si te olvidas de quién te los regala. Entonces sí te los pueden quitar. Wow. Wow. Ana Julia Yeye dice, si el chamán es un mediador entre el mundo humano y el espiritual, entonces ¿el Papa es un chamán católico? Ay, qué buena pregunta para un exseminarista. Sí. Jesús fue un chamán. Oh. O sea, igual el Papa no. Hay que entender una diferencia entre lo que es el sacerdocio institucional en cualquier religión, así lo que sea la antigüedad, y el chamanismo. El chamán se parece mucho a un sacerdote, pero no es institucional. Ok. Y el sacerdocio sí viene de un linaje, de una estructura, de unas prácticas, de una vestimenta, de una liturgia, ¿no? Entonces, el Papa no. El Papa es un sacerdote institucional, pertenece a una estructura, pero Jesús es un chamán. Jesús fue un chamán. Jesús no perteneció a ninguna institución, fue en contra de ella. Denunciaba, era rojo. O sea, Jesús era así de, esto está mal, hipócritas y demás, porque era su misión y tenía sus momentos de retiro y tenía sus crisis. Y la muerte de Jesús es una muerte chamánica, es simbólica. O sea, es la muerte, toda la vida de Jesús, su muerte y demás es simbólico. O sea, es un viaje chamánico. O sea, te lo digo ahí un poquito de la teología y lo vemos ahí un poquito que pues le sé. El que muere es Jesús y después de que se muere la misma Biblia le llama Jesucristo. Jesucristo no es antes de su muerte. Entonces tiene un nuevo nombre. Es el ungido, es el elegido, responde a un llamado, es un chamán. El Papa no. Wow. Oye, ¿cambian el nombre en el chamanismo? Sí. Ah, o sea, tú tienes un nombre el nombre con el que te pusieron, sí, y tienes un nombre de chamán. Que no podemos decir. Ah. Los que somos brujos no lo podemos decir. Oh, wow. Porque está prohibido nada más. A mí nadie puede, o sea, por ejemplo, ese es lo que hace es que yo ligo mi esencia a ese nuevo nombre. Y entonces, si alguien me quiere hacer el mal a mí, me llama Emilio, no va a jalar, o mi foto no va a jalar. Mi esencia es esta. Oh, ya. Pero está oculta. ¿Hay más cosas que no pueden hacer los chamanes? Que no podemos decir, sí. Ok. O sea, hay cosas que, por ejemplo, se le tiene que decir de como alguien que también practique lo mismo que tú, nada más. Hay enseñanzas que no se pueden escribir, que solamente te las pueden enseñar viendo o te las pueden como decir. Ok. Por ejemplo, hacer ciertas protecciones, a defender a tal, a contener espíritus. Eso no puede venir en libros. Oh. Eso tienes que tú aprenderlo. Okay. Entonces, porque justamente para que no se vicie, aunque bueno, el vicio puede caer en manos de cualquiera por el ego, pero sí hay cosas ahí ocultas. Wow. Que se van pasando. Siguiente. Alejandra Gomar dice, ¿las personas se pueden morir al quitar trabajos pesados a alguien? Las personas se pueden, o sea, si yo lo quito, si yo me puedo morir, depende. Mira, si es un trabajo, o sea, sí. La respuesta es sí, pero no en todos los casos. Okay. O sea, yo lo hago muy seguido, pero es justamente tienes que tener la capacidad de discernir. O sea, un chamán, un brujo, lo que sea, tiene que tener la capacidad de discernir espiritualmente. Cuándo sí puedo, cuándo no, cuándo debo y cuándo no. Si yo me meto en algo que por ley de vida o por justicia o lo que tú quieras tenía que pasar y yo no sé contener esa energía porque estoy alterando el ciclo, hay una deuda y se puede ir para mí. Oh. Ahí. Entonces, ahí sí. Pero si esa persona fue dañada y no le toca morir y está a punto de morir y demás, la alteración es esa. Entonces, mi manera de liberarlo es yo le regreso como debe de estar. Ok. Entonces, solamente cuando le juego a ser Dios. Ok. Ahí sí. ¿Siguiente? Sí. Marita Galvez y Fer Pave preguntan ¿cuál es la diferencia entre chamán, brujo y santero? Bueno, el santero practica una religión, que en realidad lo correcto es llamarla la religión yoruba, ¿no? Y ahí tiene su jerarquía. Eso sí es una religión. Es una religión ancestral, se parece luego mucho a mi cosmovisión, se parece, pero sí es una religión. Hay jerarquías, hay iniciaciones, hay cultos, hay toda una cosmovisión. Primera diferencia.
El chamán y el brujo se parecen mucho, pero por ejemplo el brujo no tiene este viaje chamánico, esta iniciación, ¿no? El brujo aprende más como a tejer estas redes energéticas, ¿sabes? El romero significa esto y si lo junto con canela, entonces va a ser prosperidad. Conecto con ese espíritu porque también desarrollan la capacidad de conectar, de trabajar con la naturaleza, los elementales, porque eso también pasa. Pero la diferencia es que no siempre son puente. Okay. O sea, como te decía, el chamanismo está relacionado a la colectividad. Y una bruja puede ser bruja solitaria. O sea, un brujo puede ser un brujo solitario y tiene que ver más con el aprender. También hay don, pero no tienes que estar al servicio o no tienes por qué ser vos un chamán, sí. Ok. Y Tanini Mumu pregunta, ¿qué opinas de los chamanes y neochamanes que han sido denunciados por abusos y cómo evitar que estos se aprovechen de la vulnerabilidad de los pacientes, sobre todo mujeres? ¿Qué opino? Pues mira, quizás, o sea, al final de cuentas, siempre sale a la luz tu energía, los frutos de tu energía. No confíen en alguien que se autodenomina como una autoridad espiritual. Ok. Tristemente, yo creo que esto pasa en todos. Te lo puedo decir de mi experiencia en la iglesia, esto pasa, y de la experiencia en la espiritualidad, esto pasa, ¿no? Y tiene que ver más con el ego y tiene que ver más con la ignorancia. Entonces, ¿qué? Porque se visten de una forma y andan descalzos por el mundo y ya crees que es un chamán y crees que es un iniciado tocado por Dios, ¿no? O sea, la verdad es que créele más al que lleva una vida normal, lo más normal que se pueda, consciente. Entonces, tristemente sí se ha dado mucho abuso. Generalmente son personas que buscan a la gente. O sea, yo nunca he mandado un mensaje de, oye, creo que tú tienes que hacerte una limpia, ven conmigo, jamás. Te platicaba hace rato antes de grabar, te decía, yo veo a veces lo que le puede pasar a la gente en la calle y yo no voy y le digo. O sea, desconfíen. Cuando los chamanes o los brujos están, es que tú tienes que venir conmigo y es que tú tienes que venir. Eso es ego. A mí sí me dijo el abuelo que me inició. El enfermo tiene que llegar a pedirle ayuda. Si no, no se le ayuda, ¿no? Y ahí uno tiene que tener la capacidad de discernir. O sea, tenemos que informarnos de que es un chamán justamente para no caer en estas estafas o tristemente abusos. Claro. Por eso les digo, tengan mucho cuidado con las medicinas ancestrales. No son para todos, no todos las pueden facilitar. O sea, no son dealers. O sea, es un ritual. Tienes que saber quién te va a guiar y qué camino viene, ¿no? Si no, no me va a poder sostener o puede llegar a pasar una tragedia, ¿no? Claro. Y ahora tenemos producción. Hola. Los retiros de ayahuasca y ceremonias de sanación que actualmente están de moda, ¿consideras que son una forma de búsqueda espiritual legítima o un mercado espiritual para el consumo? Hoy en día creo que si lo vemos desde fuera fríamente, yo sí te puedo decir, son un mercado espiritual. Pero yo también puedo entrar ahí. O sea, porque se facilita. Ahora, hay que tener la capacidad de discernir. Otra vez, vuelvo a lo mismo. Las medicinas ancestrales son una herramienta. Es como si yo te dijera, las medicinas ancestrales son la ventana por la cual tú te asomas a ver la realidad que no ves generalmente, a ver la verdad y demás, pero no son la puerta, son la ventana. Nada más te asoman, te enseñan y te regresas al día de hoy y ya tienes una herramienta más, ya sabes qué hay del otro lado, entonces ponte a trabajar para abrir la puerta, ¿sabes? No se va a abrir sola, pero ya sabes qué hay adentro, ya sabes de dónde viene, o ya te echaste un clavado a tu pasado, que no, hay gente que se va a ayahuasca cada 15 días, cada semana, cada mes, no, eso ya es un vicio, o sea, eso no está bien, te vas a quedar mal de la cabeza, o sea, claro. no puede pasar. Entonces tienen que ser una herramienta, tienen que ser una ventana. Si tú lo ves como, yo voy a esa ceremonia a sanar, estás muy equivocado. Okay. El poder sigue estando en ti, no en la medicina. La medicina trabaja junto contigo y junto con el chamán para mostrarte. Y si no te regresas al hoy, al presente, no sirve de nada. Ok. Michi. Hola, ¿es verdad que los chamanes pueden controlar el clima o la naturaleza? No todos, pero sí. ¿Qué? Sí. De hecho, eso es lo que te decía. O sea, yo no puedo. Eso es un tipo de chamán o es un tipo se le llaman tiemperos o graniceros. Se dan mucho por esta zona o a la zona de los volcanes en Puebla y son los hijos del rayo, lo que hablábamos al principio. Al que le cae el rayo,
es más que controlar, guardan, ¿ok? O sea, cuidan. Y todo tiene que ver más con a las cosechas o al bienestar de la tierra. Luego de repente pasa que viene el huracán categoría, quién sabe cuándo, que va a destruir, y de repente el siguiente día ya no. Entonces, eso pues muchas veces son ciertas personas que están trabajando para justamente como que o sea, no lo pueden desaparecer de un día a otro, ¿verdad? Porque también hay que respetar el ciclo, pero lo que sea mejor para la humanidad, para su pueblo, para estas cosas, ¿no? Y que sea aceptado. O sea, por eso no es tanto un control, es tanto esa conexión que pueden prever, o sea, pueden decir esto va a pasar, esto viene, esto sí lo podemos mover si nos juntamos a través de ofrendas, de rezo. O sea, tampoco es así como Avatar o así una bruja, ¿no? O sea, pero sí es más a través de esa conexión, sí se puede y existen, ¿no? O sea, búsquenlos así como graniceros tiemperos, son del linaje que vienen de los sacerdotes de Tlaloc. Wow. Y mi otra pregunta es, ¿una mujer puede ser chamán? Ay, qué difícil. Mira, sí, yo soy partidario que sí, ¿ok? O sea, de hecho, no debería existir género tampoco en este aspecto, ¿no? El chamanismo es un llamado del espíritu, ¿ok? Y el espíritu pues no tiene género. Ahora, culturalmente es muy raro ver mujeres chamanas, ¿ok? O sea, si decimos culturalmente no, pero sabemos que la cultura es de los seres humanos. Claro. Y los seres humanos nos organizamos en estructuras y demás. Entonces, por eso siempre les digo yo así a todos los que me tiran en mis redes, no se trata de replicar el pasado. Se trata de sacar lo bueno y abrir nuevos horizontes. Como te decía también, el chamanismo tiene que hablar el lenguaje de hoy. Y hoy está abierto para todos, todas, todes. Entonces, sí puede haber chamanas también hoy en día. Ok. Y mi última pregunta es, ¿Pachita podría ser considerada chamana y qué opinas de ella? Sí, una gran maestra, ¿no? Sí, Pachita sí puede ser considerada una chamana, pero es más una medium. Ok. En los medium hay un tipo de mediumnidad que es un grado más alto, que es la mediumnidad inconsciente. Y entre ese tipo de mediumnidad inconsciente se abren ciertas capacidades físicas, que es la materialización de las cosas. Entonces, esa materialización puede ser que el espíritu de la nada te aparezca las llaves aquí, o que a través de ti, que yo presto mi cuerpo y mi materia, y a la vez estamos trabajando espiritualmente, yo aparezca las llaves aquí. Okay. ¿Sabes? Entonces, eso puede pasar. Y eso es un tipo de mediumnidad. Y al final de cuentas, el chamán también es medium, porque eso significa, ¿no? Ser puente. Entonces, sí es un tipo de chamana, no como con una cosmovisión así tan importante. Lo que me llama a mí mucho la atención es que, bueno, la Pachita es espírita, que es una corriente de mediums mexicanos, bueno, del mundo, que de base religiosa católica, se le llaman así espíritas, que son mediums muy importantes, pero ella dice que trabajaba con el hermano Cuauhtémoc. Al hacer y ella decía, yo no tengo el don, el que cura es él, el que materializa es él, que es muy parecido a lo que te digo ahorita. Yo soy el medio, mis espíritus son los que curan, mis espíritus son los que me dan, los que hacen. Entonces, lo que Pachita hacía sí era una curación chamánica, a través de un acto de mediumnidad. Entonces, esta parte de materializar las cosas o sacarlas, lo que ella hacía muy fuerte, eso sí sigue pasando. Yo he tenido limpias donde ha habido gente y han sido testigos de, no lo decides tú, pero he limpiado, sabes que sacan bolas de carne cruda, como si fuera una milanesa cruda así hecha bola. ¿Qué? Enfrente de la gente y se materializan muchas cosas, o espinas, o clavos, o de la piel, pero eso no lo elijo yo, eso se da. Yo estoy trabajando, lo hace el espíritu y se materializa cuando tiene que hacer. Y hay en muchas colonias por allá, yo de donde soy en Monterrey, hay en una colonia donde yo estaba antes a 2 cuadras, había un curandero y una curandera que sí, yo también fui testigo, o sea, te sacan animales de la nada, o sea, y eso es lo que hace Pachita. Emilio, llegamos al final. Oye, Emilio, antes de irme y antes de que nos vayamos, ¿hay algo que no te hayamos preguntado o que te parezca súper importante que sepamos acerca del chamanismo que nos faltó preguntarte? Sí, yo creo que, mira, es que no se nos olvide la humanidad.
O sea, y creo que parte de mi mensaje, que es lo que quiero decir, es a ver, o sea, yo soy una persona normal, los chamanes somos una persona normal, somos personas normales que tenemos, más o menos, o sea, la verdad, más o menos, no es tan normal, pero somos seres humanos. Y no nos colguemos estereotipos. O sea, no nos olvidemos que estamos aquí en esta encarnación para vivir esa experiencia humana. Y eso es divertirte, amar, vivir desamor, vivir tu sexualidad, comprarte cosas, o sea, es exactamente normal. Entonces mi mensaje es todos podemos ser y desarrollar nuestro espíritu y generar nuestra energía podemos ser sanadores incluso, o sea, necesitamos en el día de hoy, o sea, en la ciudad, no tienes que irte al cerro, no tienes que vivir a la playa, no tienes que andar caminando descalzo, o sea, puedes salir de antro el sábado de la noche y llegar a una ceremonia al día siguiente si eres tan consciente y vivir tanto tu dualidad, ¿sabes? Okay. Ese es el mensaje, el chamanismo se encarga de recordarnos que somos humanos. Y hoy en el 2025, ¿cómo se trata de ser humanos? De esta forma. Entonces yo no por eso tengo que traer el pelo largo y ser un anciano. Tengo que hablarle al mundo de hoy y espero que también, pues, que escuchemos al espíritu. Si a alguien no le resuena lo que digo, no me haga caso. Y si a alguien sí, y así que se pase con las personas, eso es lo que tiene que pasar. Y eso es principalmente lo que nos enseña el chamanismo, disfrutar la humanidad. Emilio, muchas gracias por venir a platicar con nosotros, por tantas respuestas. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí, como cada lunes. Y otro feliz recordatorio que en Mercado Roma siempre vas a encontrar lo que se te antoja. Gracias, Mercado Roma, por este episodio. Bye. Personas, muchas gracias por haber visto el episodio anterior antes que nada. Y ahora sí, hablemos de ciencia sensorial. Toda la ciencia de los sentidos, cómo afectan, cómo nos saben las cosas, cómo las percibimos, la textura, lo crocante, de dónde vienen los sabores artificiales. Todo eso, lunes, desde las 6 de la mañana.